Yo nací, puedo decir que evangélico, y lo que conocí hasta cierto punto de la Iglesia Católica era la fachada de los templos, y algo que me llamaba mucho la atención eran las fiestas que hacían, porque si iba a un pueblo me encontraba que había fiesta de San Benito, iba a otro pueblo me encontraba que había una fiesta de San Pedro, y sucesivamente. Eso era lo que conocía yo de la Iglesia Católica, y fue mi primer misa. Me impresionó increíblemente a la hora que el sacerdote empezó a oficiar la parte de la hostia. El pelo se me paró y bueno, empecé a sentir cosas diferentes. Me entrevisté con el padre y el padre me abrazó, me dio una buena acogida, pero también se sacó la faja. Me dice: no quiero verte de aquí para allá en cultos, otra vez en cultos evangélicos. Si vas alguna vez a un culto es para dar tu testimonio, para predicarles a Cristo. Entonces eso es tremendo, porque obviamente mucha gente en la zona sur y Pérez Celedón, en el Valle del General, como dicen, me conoce mucha gente. Trabajé muchos años en Asambleas de Dios, casi 30 años de pastor. Entonces ustedes pueden imaginarse lo que eso significa. Hace poco me encontré con uno que me dice: qué bárbaro, vos cambiaste la mamá por una chancha. Hace poco, no, hace un tiempo atrás, antes de la jornada y todo eso fue eso. Y no le pude decir muchas cosas, pero sí le pude decir: vamos a ver de aquí en adelante quién está equivocado, porque ahorita en este momento no te puedo decir que soy católico, porque la palabra católica es tan grande a lo que voy comprendiendo. En ese tiempo estaba leyendo el catecismo apenas y buscando algunas cosas ahí para acomodarme, y gracias a Dios y al manto de Mamita María, ella me ha cobijado y aquí estoy. Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios omnipotente, queremos a la luz de tu palabra iluminar el entendimiento de cada uno de nosotros para saber cuál es tu verdad. Y al conocer tu verdad seremos libres y ser verdaderos discípulos tuyos. Que tu palabra nos ilumine, Señor, en medio de tanta oscuridad que hay en el mundo. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden sentarse? Tenemos la oportunidad de un hermano. Me dicen que hay un hermano que fue pastor de una iglesia protestante y ha vuelto a la iglesia. Vamos a escuchar su testimonio para comenzar este segmento de preguntas y respuestas. Si hay algún hermano que no sea católico y está presente y quiera compartir con nosotros, o quiera preguntar, o quiera debatir, o no esté de acuerdo con lo que yo acabo de exponer y quiera decir: no estoy de acuerdo por esto y por esto, yo le cedo el micrófono para que conozcamos toda la verdad. Yo no tengo problema y le damos el micrófono para que nos predique pues a todos cuál es la verdad, y lo escuchamos, pero que él también escuche y podamos entendernos con la palabra de Dios. Vamos primero a darle la oportunidad a que fue pastor. ¿Cuál fue? Adelante. Él fue pastor protestante y nos va a contar, nos va a contar su testimonio. Cuéntenos, hermanos, cómo se llama, de dónde viene, qué iglesia pertenecía, cómo fue, en un resumen, su historia. Gracias, Padre. Buenas tardes, mi nombre es Jimmy Torres. Vengo acompañando a los hermanos de Buenos Aires, de Punta Arenas. No vivo exactamente ahí, vivo en un pueblo que se llama Pueblo Nuevo de Cajón, que es en Pérez Celedón. Yo nací, puedo decir que evangélico, y lo que conocí hasta cierto punto de la Iglesia Católica era la fachada de los templos, y algo que me llamaba mucho la atención eran las fiestas que hacían, porque si iba a un pueblo me encontraba que había fiesta de San Benito, iba a otro pueblo me encontraba que había una fiesta de San Pedro, y sucesivamente. Eso era lo que conocía yo de la Iglesia Católica. Cuando ya fui grande, adulto, pues decidí ingresar al Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios, que es aquí en San Rafael de Moravia. Ahí cursé algunos años de teología. Posteriormente se me otorgó la licencia de pastor licenciado, lo cual
Me facultaba para bautizar gente, para hacer ceremonias matrimoniales, obviamente predicar la palabra de Dios. Ok. Llegó un tiempo en mi vida en que, no sé, no me sentía bien conmigo mismo, haciendo lo que hacía. Salí del pastorado, anduve trastabillando por el mundo, algunas circunstancias que quiero llamarle como se debe llamar pecado. Y luego me metí como en un ropero, un archivo, donde no me congregué nunca más por mucho tiempo. Me divorcié. Y en el caminar de la vida hace 11 años conocí a una mujer que se convirtió en mi Abisaí. Aquel Abisaí que en un momento dado salvó al rey David. Ella se convirtió en un Abisaí para mí, porque ella era católica. Estando con ella, asistimos a tres cultos. Y al decidir el tercero, ella me sentó en la cama y me dice: mire, mi amor, yo te amo, si tú quieres seguir siendo evangélico, siga siendo evangélico, pero yo soy católica. No le respondí nada, como a los 3 días le dije: tranquila, mi amor, yo voy a seguir yendo con usted a misa. Y fue mi primer misa. Me impresionó increíblemente a la hora que el sacerdote empezó a oficiar la parte de la hostia. El pelo se me paró y bueno, empecé a sentir cosas diferentes. Pero hay algo importante: cuando llegamos al templo, ella me dice: vamos allá. Le digo yo: ¿qué hay allá? Y era el Santísimo. Me dice: ahí está la presencia de Dios. Yo le dije: pero aquí en la banca donde yo estoy también está, aquí me quedo. Y eso fue por 3 veces. A la 4ª vez entré al Santísimo. Y eso fue, wow, un impacto fuerte. Y así sucesivamente ha venido mi convertimiento al catolicismo. El 24 o 25, 26 y 29 de abril, por ahí, asistí a una jornada de vida cristiana de los muchachos con los que vengo. Ellos trabajan con jornadas de vida cristiana, que es lo que dice tu camisa atrás, creo. Y Dios trató conmigo de una manera muy especial. Y un huesito duro de roer en mi vida, quiero que me comprendan, era el asunto de María. Lo rumiaba y lo volvía a vomitar. Lo comía y yo le decía: madrecita, yo quiero enamorarme de ti, porque yo veo que te adoran y te dicen palabras tan lindas, yo quiero también expresarte eso. Y he tenido 3 experiencias muy lindas con ella por la noche. No puedo decirles como esa gente que espectacularmente dice que el cielo raso del cuarto se abrió y bajó una luz y... No fue algo así, pero sí he tenido 3 experiencias muy lindas con María. En la jornada de vida cristiana, uno de los hermanos, que es Alexis Pérez, le tocó dar el tema de María. Y yo me comí toda la enseñanza que dio. Eso me lo llevé para mi casa, porque se nos enseña que tenemos que tener un 4.º día de jornada. La jornada eran 3 días, pero nos hablaron de un 4.º día y nos entregaron esta crucecita. Y ahí estaba luchando en ese 4.º día. Y investigando, leyendo, y yo te sigo a ti desde hace como 4 años, no desde ahora, por eso no tengo ninguna pregunta que hacerte. Todo lo que dices me lo como. Entonces el asunto es que empecé mi catequesis. Todos los jueves a las 6 de la tarde, yo deseo que la semana huele y llegue el jueves para ir a mi catequesis. Termino aquí porque el tiempo vale oro. Así es que estoy a la orden del Señor. Ahorita tengo 65 años, ya estoy trabajando con los hermanos de la diócesis de San Pedro en el grupo de jornada, pero voy a pasito lento, porque mi deseo es en Semana Santa que el Padre Luis de la diócesis de San Pedro me dé la santa bendición con los sacramentos. Y aquí voy. Me entrevisté con el Padre antes de ir a la catequesis. Me entrevisté con el Padre y el Padre me abrazó, me dio una buena acogida, pero también se sacó la faja. Me dice: no quiero verte de aquí para allá en cultos, otra vez en cultos evangélicos. Si vas alguna vez a un culto es para dar tu testimonio, para predicarles a Cristo. Entonces eso es tremendo, porque obviamente mucha gente en la zona sur y Pérez Celedón, en el Valle del General, como dicen, me conoce mucha gente,
trabajé muchos años en Asambleas de Dios, casi 30 años de pastor. Entonces ustedes pueden imaginarse lo que eso significa. Hace poco me encontré con uno que me dice: qué bárbaro, vos cambiaste la mamá por una chancha. Hace poco, no, hace un tiempo atrás, antes de la jornada y todo eso fue eso. Y no le pude decir muchas cosas, pero sí le pude decir: vamos a ver de aquí en adelante quién está equivocado, porque ahorita en este momento no te puedo decir que soy católico, porque la palabra católica es tan grande a lo que voy comprendiendo. En ese tiempo estaba leyendo el catecismo apenas y buscando algunas cosas ahí para acomodarme, y gracias a Dios y al manto de Mamita María, ella me ha cobijado, y aquí estoy. Que Dios les bendiga. Gracias, Padre Luis. Qué maravilla, gracias por el testimonio. Dios le pague. Bueno, ahora si hay algún hermano separado que no sea de la Iglesia Católica, le damos la oportunidad a ellos primero. Si hay alguno que no sea de la Iglesia Católica, que esté presente, quiera preguntar, quiera refutar o quiera debatir, como quiera, no hay ningún problema. Si quiere preguntar o si quiere que yo le pregunte, no hay ningún problema. Podemos dialogar, podemos compartir. Le aseguro que no lo voy a insultar, solamente le voy a aclarar con la palabra de Dios. Hay alguien que quiera hacerlo, si no quiere no hay problema, se queda sentado ahí, no hay ningún problema. Pero si quiere, los micrófonos son suyos. ¿Nadie? Bueno, pregúnteme. Buenas tardes, gente, paz y bien y santa alegría para todos ustedes. Padre Luis Toro, un gusto grande tenerlo aquí en mi país, Costa Rica. Padre, ya se me está pegando mucho sus dichos. Yo, a la pregunta que vengo a hacer, yo le dije al hermano, lastimosamente tengo un hermano que pasó de católico a protestante. Si no le encuentro respuesta, me meto evangélico, como dice usted. Así le dije. Me duele que se haya ido de la casa de nuestro Señor, de la iglesia que fundó Cristo. En la congregación que Él está, a ellos como que les meten esa cizaña, Padre, de que María fue mujer muerta, que ella murió. Ella está esperando salvación, al igual que cada uno de nosotros cuando partamos de esta vida. Según la enseñanza católica y a lo que le he escuchado a usted y a muchos sacerdotes decir, es que ella fue asunta al cielo. Entonces yo a ellos les dije, yo le voy a encontrar respuesta por medio del sacerdote, y vea, bendito Dios que hoy estoy acá, vengo desde Cartago. Entonces esa es mi respuesta. ¿Qué puedo responderle yo a ellos? Bien, la Virgen María, por ser la Madre de Dios, tiene un lugar especial en el cielo. Ella también fue salvada por Dios igual que nosotros, pero diferente a nosotros. Igual que nosotros, porque Cristo es el Salvador de la Virgen María y Cristo es el Salvador de ustedes y yo. A ella la salvó y a nosotros nos salvó. Pero a ella la salvó de una manera y a nosotros nos salvó de otra manera. Explico. ¿Usted tiene hijos? Sí, me acompaña acá, aquel de rojo. Tiene, muy bien. Ah, tener el hijo. Muy bien. Un ejemplo. Si usted anda con su hijo en una montaña y le sale un tigre, pero usted lo dejó allí en un lugar solitario mientras usted iba a hacer una diligencia, y usted ve que viene el tigre a comerse a su hijo, y usted corre, lucha y se mete enfrente y no permite que el tigre le haga daño a él, lo vence y lo saca corriendo. Pregunto, ¿usted salvó a su hijo o no lo salvó? Sí, lo salvé. Sí lo salvó. ¿El tigre le hizo daño al niño? Posiblemente le pudo haber hecho daño. No, pero usted llegó y se metió y no lo permitió. Lo sacó corriendo, lo espantó. ¿Usted salvó al niño o no lo salvó? Sí. ¿El tigre le hizo daño? No.
Entonces, ¿lo salvó? Sí. ¿El tigre le hizo daño? No. Otro ejemplo. Usted deja al niño allá y cuando usted escucha unos gritos ve que un tigre le ha golpeado a su hijo y está en el suelo, botando sangre. Usted corre y lucha con el tigre y hasta mata al tigre, levanta al niño, lo agarra, lo lleva al hospital y el niño se mejora. Pregunto, ¿salvó al niño o no lo salvó? Sí lo salvé. Pero el tigre lo tocó, ¿lo hirió o no lo hirió? Sí lo hirió. En los dos casos, él salvó al hijo. El primer caso es el caso de la Virgen María. Cristo salvó a la Virgen María. El tigre es del diablo. ¿La tocó? No. ¿Pero la salvó Cristo? Sí. El segundo caso es nosotros. El tigre nos ha dado una golpiza, hemos pecado hasta decir basta. Y después de que hemos pecado, Cristo nos ha salvado, ¿sí o no? Sí. Por eso la salvación de Cristo sí es para la Virgen María y es para nosotros, solamente que a ella la salvó preservándola y a nosotros nos salvó perdonándonos. ¿Me capta la idea? Pero somos salvos por Cristo. Ahora, la Virgen María no murió, pero sí murió. Las Sagradas Escrituras habla de la muerte cuando no son creyentes. Y cuando son creyentes, Jesucristo se esforzó por decir: Lázaro está dormido, voy a despertarlo. La niña tenía 12 años, estaban llorando porque estaba muerta, y él llegó y dijo: la niña no está muerta, está dormida. Para Jesucristo, la muerte no es un morir cuando usted cree en Él. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Para el que cree, la muerte no es morir, es dormirse. Para el que no cree, la muerte es un acabarse. Es la última palabra, la tiene la muerte. Para el que cree, la última palabra no la tiene la muerte. Más allá de la muerte está la vida eterna. Por eso la iglesia no dice que María murió, sino que María durmió. Como Lázaro se durmió. Lázaro está dormido, voy a despertarlo. Y le dieron los apóstoles: pues si está dormido, se salva. Dijo: chico, está muerto, tiene 4 días de muerto, pero voy a despertarlo. Jesús hablaba de la muerte como un sueño. Por eso en la iglesia se dice que María durmió, para decir que ella no murió como un ateo que no tiene esperanza ni tiene salvación, sino que ha partido a la presencia de Dios como creyente. Pero eso sí, la iglesia enseña que ella subió en cuerpo y alma al cielo. Dios se la llevó en cuerpo y alma al cielo. Se llama la Asunción de la Virgen María. Y entonces, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, dice que María, la mujer del Apocalipsis, la madre del Hijo de Dios, que ha de regir al mundo y que ha de salvar al mundo, se le dieron las 2 alas del águila grande para volar a un lugar preparado por Dios. Simbólicamente, las 2 alas del águila grande significa volar a las alturas. Se le dio, significa que fue llevada a ese lugar. Apocalipsis 12, ahí están los ayudantes. Apocalipsis 12, 14. Apocalipsis 12, 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. La gran águila es la que puede elevarse a las alturas más grandes. María fue llevada a las alturas más grandes. Se le dieron significa ella no subió por su cuenta, sino que se le dieron, fue llevada al cielo en cuerpo y alma, al lugar que Dios le tenía preparado. Entonces, la iglesia enseña que María fue asunta
al cielo. Ahora, que ella está esperando la resurrección de los muertos como todos, sí es verdad. Pero eso no quiere decir que ella esté muerta, cuerpo y alma, como dicen los protestantes, y que no sabe nada de lo que está pasando. No, señor, porque está escrito en Hebreos capítulo 12, versículo 22, que los que ya murieron y son justificados están con Dios en el cielo. Y está escrito en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, que esos que han muerto ya están en el cielo con vestido blanco, pero están esperando hasta que se mueran los demás. Vamos a escuchar primero Hebreos capítulo 12, versículo 22, y usted me busca Hebreos 12, 22, y usted me busca Apocalipsis 6, 9. 12, 22. No está. Hebreo, papá, Hebreos. ¿O tiene Apocalipsis ya, niña? Venga con Apocalipsis, busque Hebreos. Vamos a Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Qué vio bajo el altar? Las almas. Las almas. Los protestantes dicen que las almas mueren con el cuerpo. La Biblia dice no, eso es mentira de los protestantes. Juan vio ante el altar en el cielo las almas ¿de quién? De los que habían sido muertos. Había muerto el cuerpo, pero las almas estaban vivas. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica, porque está en la palabra de Dios. Sigue. Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo. Si estaban muertas, ¿cómo hablaban? Clamaban, o sea que ha muerto el cuerpo, pero el alma está viva. Clamaban en alta voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras. Atención, se les dieron vestiduras blancas. Por eso los llamamos santos. Se les dieron vestiduras blancas. ¿Qué más? Y se les dijo. Y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo. Que descansen en paz. Ahora comprenden por qué los católicos tienen ese dicho. Que descansen en paz. Está escrito en la Biblia. Por eso cuando alguien muere en la lágrima pone que en paz descanse. Está escrito aquí. El cuerpo muere, el alma va a la presencia de Dios, se le da una vestidura blanca y que en paz. No están muertos el alma, están vivas. Y ahora vean que están esperando hasta que lleguen los demás. Pongan cuidado. Todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces la Virgen María, entonces los santos ya están en el cielo esperando, sí, la resurrección de todos los muertos. Pero ojo, no están como dicen los protestantes, enterrados y se acabó. No, están esperando la venida de Cristo, el juicio final, pero están vivos en el cielo. Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Nos hemos acercado al monte de Sión. A la ciudad del Dios vivo. El cielo, la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial. Ahí está. Ahora, ¿quiénes están en el cielo? A la compañía de muchos millares de ángeles. En el cielo están millones de ángeles. ¿Qué más?
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, los que murieron antes de Cristo, que se salvaron. a Dios, Allá está Dios, el juez de todos, el juez de todos. Y miren quién está con Dios allá. Véanlo. Lupita. ¿Y quién está con Dios allá? a los espíritus de los justos, No. ¿Y Dios? y Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, Ahí están los espíritus de los justos. hechos perfectos. Hechos perfectos. Y ayer no sé quién fue el que me leyó, pero ayer no me encontró la cita. Y era primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 al 13. Vamos a ver si hoy la encuentra. El de ayer le dije la cita y buscó y no la encontró. Y como yo no estaba seguro si era la primera o la segunda, me cayó a muela. Pero es primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 en adelante, 13. Para que vea que María y los santos, el día del juicio final, vendrán con Cristo, vendrán a ese juicio. Pongan cuidado. Y el Señor, Le toca a ella, ¿no? 3, 12 en adelante. O si quiere el 13, 3, 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida. Sin correr. En la venida, vean, en la venida, De nuestro Señor Jesucristo. en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lupita, ¿con quién viene? Los protestantes dicen viene solo. La Biblia dice viene con los santos. Pruebas tengo. Los santos están en el cielo esperando la resurrección de todos los muertos. Ellos vendrán con Cristo en el último día. Pruebas tengo. De la Biblia Reina Valera. Véanlo. Otra vez. En la venida de nuestro Señor Jesucristo. Suspenso. ¿Con quién? Con todos sus santos. Vendrá con todos sus santos. ¿Y cómo es que no existen los santos? ¿Y cómo es que los santos están enterrados, muertos? El perro se acabó la sarna. Hasta el último día en que venga Cristo. Esas son las mentiras de los protestantes. Si no está en la Biblia, no me crea. Yo creo lo que dice la Biblia. Eso es ser creyente. El que cree lo que dicen los pastores protestantes, esos son creyones. Y los evangélicos son creyones, no son creyentes. Pruebas tengo. Vendrá Cristo junto con todos los. ¿Y ahí no está la Virgen María? ¿O podrán todo el mundo ser santo menos la Virgen María? Por eso nosotros decimos que sí, la Virgen María está esperando para venir con Cristo en el último día. La otra pregúntame. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, Padre Luis Toro. Ayer estaba en debate con una persona de la Iglesia de Jesucristo, no sé si conoce la denominación, y bueno, esa iglesia aparece en la Biblia. Y bueno, estábamos hablando sobre María, que es hija de Dios y no madre de Dios. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué la Iglesia Católica enseña que María fue ascendida al cielo en cuerpo y alma si eso no aparece en la Biblia? Lo acabamos de decir. Lo que pasa es que aquí no se escucha el sonido. Yo no escucho lo que él dice. Me imagino que él tampoco escucha lo que yo digo. Porque nos falta, aquí no nos llega bien el sonido a nosotros. Ustedes a lo mejor sí se escuchan, yo no me escucho. Por eso me estoy reventando la garganta, porque yo no me escucho. Hace falta algo para que uno se escuche aquí. Entonces, pues ya lo expliqué, solamente tendría que ver el video y regresar el video para que mire la explicación. Sí.
porque está escrito en Apocalipsis 12, 14, que a ella se le dieron las 2 alas del águila grande para volar al lugar donde Dios le tenía preparado. Estuve investigando y no aparece que María fue ascendida al cielo. En la Biblia no aparece ningún capítulo y versículo que diga que María fue ascendida al cielo en cuerpo y alma. Apocalipsis 12, 14 dice que la mujer que parió al niño que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro, ella fue llevada a un lugar que Dios le tenía preparado. Se le dieron las 2 alas del águila grande. Venga, léalo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5 primero. El 5. Y ella dio, Lea el 1 primero para que se dé cuenta de quién estamos hablando. y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. ¿Quién es la mujer? Puede ser la panadera, puede ser la Petronila, Pánfila. Pero nosotros tenemos que asegurarnos quién es. Los católicos decimos que es la Virgen María. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 dice, Ella dio a luz un hijo varón. esa mujer dio a luz un hijo varón. Vamos a ver quién es el niño. Por el niño nos damos cuenta quién es la madre. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, ¿quién es el niño? Que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro y fue llevado al trono de Dios, Jesús. ¿Cuál fue la mujer que lo parió? La Virgen María. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Entonces hay un lugar que Dios le tenía a esa mujer preparado por Dios. Huyó a un lugar preparado por Dios. ¿Cómo huyó? Versículo 14. ¿Cómo fue que se fue? Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Ella no tenía alas. O sea, ella no subió por su propia cuenta. Se le dieron las 2 alas del águila grande para que volara al lugar que Dios le tenía preparado. Se llama Asunción de la Virgen María. Pero está expresado en forma apocalíptica, o sea, en forma de ejemplo para que la gente lo entienda. Ahí está explicado. Otra preguntita. Gracias, Padre. Por si acaso puede dos, un día de estos hablando con uno de esos hermanos que no es evangélico, no es católico, no es nada, me argumentó. Es que en Hechos 2:40, o me argumentó Hechos 2:48, que Dios dice, Dios mismo dice, no voy a habitar en ningún templo hecho por manos humanas. Para que usted nos ilustre en esto. E igual le pregunto sobre algo que es eminente, la declaración de María como corredentora, que quizá muchos católicos ya la esperamos. Instrúyanos de cómo ir a defender en el futuro la declaración que la Iglesia eminentemente hará de María como corredentora. Gracias. La orden. Dios no habita en ningún templo hecho humano. ¿Qué está diciendo? Que el pueblo de Israel afirmaba que solamente Dios podía estar en el templo, más nada. Por eso el templo era tan sagrado. Por eso mataron a Cristo cuando dijo: destruid este templo y en 3 días será reconstruido. El templo, ahí era donde estaba Dios. El pueblo judío pensaba que solamente en el templo estaba Dios. Por eso recuerda que también Juan 4, todo el 4, donde habla del pozo de Jacob con la mujer, le dice dónde debemos adorar a Dios, no sé dónde o no sé demás.
Y Jesús dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que nuestro Dios está en todas partes al mismo tiempo. ¿Qué más está diciendo? Que usted puede encontrarse con Dios y hablar con Dios en cualquier parte. Y eso era cosa distinta a lo que enseñaban los judíos, que todo era con relación al templo. Entonces viene la pregunta, y si Dios está en todas partes, ¿por qué yo tengo que ir al templo? ¿Y por qué nosotros los creyentes, los católicos, creemos que Jesús está en el sagrario? ¿Cuál es la diferencia de nosotros y la del pueblo judío cuando se le dice que Dios no habita en templo hecho por manos humanas? Porque usted y yo creemos que Cristo está en el templo, pero también creemos que está en el pobre, pero también creemos que está en el enfermo, pero también creemos que está en todas partes. Pero cuando vamos al templo es porque nos congregamos como familia en torno a la mesa del Señor y en torno a nuestro Padre Dios. Y está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Tenemos que congregarnos. ¿Y dónde nos vamos a congregar? En el templo. Y ahora, Jesucristo dijo, donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. O sea, que si hay uno solo, ahí no está Dios. Ahí también está Dios. Entonces, ¿qué está enseñando Jesús? Que Él quiere que nos congreguemos. Y que donde Él se congrega, ahí podemos nosotros encontrarnos más plenamente con Dios. Pero también lo tenemos que hacer solo. Es lo que se llama oración personal y oración comunitaria. En la Biblia está la oración personal. Cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora en secreto a tu Padre que ve los secretos. Pero también está la comunitaria, donde hayan dos o más, allí estaré yo reunido en medio de ellos. O Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Como algunos tienen por costumbre. Entonces nos congregamos y no podemos caer como otros que no se congregaban. Y los mismos hechos de los apóstoles nos viene a mostrar cómo era que se congregaban los cristianos. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Se congregaban para qué? Vamos a ver, Hechos 27. ¿Se congregaban para qué? Primero, Hechos 2, 42, Hechos 27. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Ahí se congregaban para el partimiento del pan, se congregaban para la enseñanza de los apóstoles. El otro, 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. El primer día de la semana se congregaban para la fracción del pan. Entonces, hay citas donde habla que Dios no vive en un templo, para decirle a la gente que Dios está en todas partes. Y hay citas donde dice que se congregaban en el templo, en la sinagoga o en las casas, para decirnos que nuestra fe no es sola, que es fe de congregación, de iglesia. Iglesia significa congregación. Si usted agarra un texto por separado,
entonces usted dice, más nunca me congrego en un templo. O si usted lo agarra por separado, usted dice, solo en el templo me reúno con Dios. Y tiene que ser las dos cosas. Debo reunirme con Dios a solas y debo reunirme con Dios en comunidad, en iglesia, en congregación, en un templo. Y creemos que ahí está Cristo porque Él dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Esto es mi cuerpo. Entonces creemos en su presencia en medio de nosotros porque ellos lo reconocieron, según dice allá San Lucas 24, 30 por allí, lo reconocieron en la fracción del pan. María Corredentora. Hay dos maneras de ver la María Corredentora. Una positiva y una negativa. Una que usted y yo debemos decir y otra que no debemos decir. María es corredentora porque sin ella no vendría la salvación, porque ella fue la que le aconsejó a Dios y le dijo, mire, la gente anda mal, vamos a salvar al mundo entre los dos, usted y yo vamos a salvar al mundo. Vamos a hacer un trato, vamos a hacer un pacto y vamos a salvar el mundo. Eso es error. María no es corredentora de esa manera. No. Ella no es la que inventó el plan. Ella no fue la que aconsejó el plan. No, ella ni sabía. Cuando el ángel le dijo que iba a quedar embarazada, ¿cómo será eso? Puesto ni varón conozco. Ella ni sabía. Pero hay otra manera de decir que María es corredentora. Cuando ella dijo, sí, hágase en mí según, ella está cooperando, colaborando en la obra redentora de Dios. María es corredentora en cuanto que colabora con la obra de Dios. ¿Qué digo? Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, Gálatas 4:4, muestra cómo la iglesia enseña de qué manera María es corredentora. María no es corredentora de una manera, pero sí es corredentora de otra manera. ¿De qué manera no es corredentora? Porque ella no es igual a Dios y hace un plan con Dios, vamos a salvar al mundo. De esa manera ella no es corredentora. Pero María sí es corredentora en cuanto que al saber el plan de Dios dice, hágase en mí según tu palabra. Yo colaboro, eso se llama corredentora. Yo colaboro. Y escuche cómo lo dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Aquí está Dios. La redención viene de Dios. Dios envió a su Hijo. Ahora vean que María fue corredentora de una manera especial. ¿De qué manera? Dios envió a su Hijo. Nacido de mujer. Ahí está la cooperación. María cooperó para que viniese al mundo el Hijo de Dios. De esta manera se lo explico. ¿Cómo vino el Emmanuel, Dios con nosotros al mundo? Sencillo. Dios pone la mirada en una persona que se llama María y envía la palabra de Dios, se hace carne en el vientre de María y puso su morada en medio de nosotros. De modo que para salvar Dios al mundo, mandó a su Hijo en el vientre de María. Eso se llama corredentora. Cooperó, permitió, le dijo a Dios sí. Pero Dios podía hacerlo con otra mujer, claro que sí. ¿Por qué no? Pero la eligió a ella. Él quiso que colaborara. Igual que, por ejemplo, yo ahorita estoy cooperando con Dios
que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la... En cierta manera yo estoy siendo corredentor, ayudando a que el Redentor Jesucristo los salve a todos conociendo la verdad. Estoy cooperando. En ese sentido es que María es corredentora. Bueno. Bueno, para mí es un gran honor tener a mi profeta favorito. Padrecito, yo lo que quería preguntarle es lo siguiente. Muchas personas dicen que los sacerdotes son igual que cualquier persona. Y yo les alego que no, inclusive católicos. Les alego que no, porque ellos están ungidos. ¿En qué consiste la unción del sacerdote? Levítico 21:8. El Levítico 21:8 nos viene a explicar dónde está eso que ustedes y yo vemos en el sacerdote. ¿Por qué la Iglesia Católica nos enseña eso? Pero no solamente está en Levítico 21:8, lo va a buscar ella también en Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Usted, Hebreos 5:1 en adelante. Hebreos 5:1. Y usted, Levítico 21:8. Oigan. Le santificarás. ¿De quién está hablando? Vamos a ver, siga ahí. Le santificarás. Por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. ¿De quién está hablando? Versículo 7. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni Versículo 6. santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote... ¿De quién está hablando? Del sacerdote. El sacerdote es santo. El sacerdote es santo. Hay dos maneras de ser santo. Una, la manera de Dios. Dios es santo porque Él no tiene pecado. Él es el santo de los santos. Eso es una manera de ser santo. Ninguno de ustedes y yo podemos ser santos de esa manera. Y hay otra manera de ser santos. Cuando Dios nos santifica. Cuando Dios nos limpia, cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos da su gracia, su misericordia, nos hace santos. Mire, el sacerdote será santo. Repítalo, ¿será santo? Por tanto, pues el pan de tu Dios... No, ¿será santo? Por tanto, serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo. Ahí anda. Porque el sacerdote es santo a su Dios. Para la gente no es santo, pero para Dios es santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Le santificarás. ¿Le santificarás? ¿Por qué? ¿Porque no tiene pecado? No, Señor. ¿Por qué lo santificarás? Porque Él es santo. Por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. ¿Por qué lo debe usted tomar como santo? Porque Él es el que le ofrece el pan de Dios, el pan vivo bajado del cielo. Sigue. Santo será para ti. No dice el sacerdote es un impecable, él no tiene pecado. No, Señor. Dice, santo será para ti.
Pero ¿cómo? Si los curas son más pecadores que yo. ¿Cómo? Yo pecado, al lado de un cura yo pecado no tengo. Los curas son los hombres más pecadores de la tierra. Pero dice la Biblia, para ti serás santo, ¿por qué? Porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Porque yo me comprometo como Dios santificarlos y usted tiene que respetarlos. De modo que el sacerdote usted no lo respeta porque sea un hombre impecable. Eso es doctrina de los protestantes, que los curas tienen que ser impecables. Pero eso no es doctrina de Dios, eso no está en la Biblia. En la Biblia está escrito que el sacerdote es un pecador, pero que usted lo debe tener por santo porque Dios lo eligió para que le dé el pan de su Dios y porque Dios lo santifica y porque Dios lo manda. Punto, he dicho, caso cerrado. Pero los protestantes no predican la verdad de la Biblia, sino la verdad de ellos, su propia verdad, y se les respeta. Pero yo aquí les tengo explicando la verdad de Dios. ¿Qué es pecador? Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Van a ver que el sacerdote es importante. ¿Por qué es importante? Y van a ver que es pecador. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Quién representa a los hombres delante de Dios? El sacerdote. En lo que a Dios se refiere, ahí está el sacerdote. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él es el que está encargado de ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahora vean que el sacerdote es pecador. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. El sacerdote es un pecador igualitico a ustedes. Solo los protestantes mentirosos son los que dicen, la Biblia dice que el sacerdote tiene que ser impecable y que no puede tener pecado. Eso no lo dice la Biblia, eso lo enseña otra mentira más de los protestantes. Y ya los católicos dicen, es que el cura de la parroquia yo no lo quiero porque es un pecador. Ay, ¿a usted quién le dijo que el cura no tenía pecado? El pastor protestante dice que el cura no puede tener pecado. ¿A dónde lo dice la Biblia? Usted es un creyón. La Biblia dice que el sacerdote es un pecador igual que el pueblo, necesita el perdón igual que el pueblo, pero, ojo, ustedes lo tendrán por santo porque es el que ofrece el pan de tu Dios y porque yo, Yahvé, que lo santifico, soy santo. Punto, porque yo lo mando. Ahí es cuando el católico se encuentra con el sacerdote, con el peor de los sacerdotes y le pide la bendición. Porque es un representante de Dios que lo está bendiciendo. Pero los protestantes que no creen en el sacerdote, en vez de pedirle la bendición, le dicen Dios te bendiga. Vean, porque no creen en el sacerdote. Y ahora hay católicos que hacen lo mismo que los protestantes. Dios te bendiga, Padre. Eso es protestante. Eso es que no cree que existe el sacerdote representante de Dios. El que cree que el sacerdote representante de Dios no le dice Dios te bendiga, sino le dice bendición. Pero para que vean que los católicos se han convertido en protestantes dentro de la iglesia, ¿cuántos católicos hay que le dice al cura Dios te bendiga? Cuando debería decirle, si fuera católico, bendición, Padre. Porque Dios lo dejó para bendecir al pueblo, para darle al pueblo lo que viene de Dios. Pero la mentalidad y la teología protestante se ha metido en el mundo a tal punto que los católicos actúan como protestantes.
A cualquier otra persona sí, pero al sacerdote usted le pide la bendición. Usted le puede decir a su hijo, Dios te bendiga. ¿Acaso el hijo no le dice a la mamá, bendición mamá, Dios te bendiga? Claro que sí, no hay ningún problema. Usted le puede decir a otra persona. Pero el católico sabe que el sacerdote es el representante de Dios y cuando lo ve le dice, bendición de parte de Dios, dame todos los bienes espirituales. Y el sacerdote le dice, Dios te conceda las bendiciones de Él. Para eso está el sacerdote. Esa es la teología católica. Pero esa teología se está acabando y se está metiendo la teología protestante. ¿Y cómo sacar esa teología ya? Si eso está metido hasta los tuétanos de los católicos. Qué duro, ¿verdad? Pero aquí entonces la Biblia enseña, queridos hermanos, el sacerdote es un representante de Dios, puede ser el hombre más pecador. Les aseguro que aquí en medio de ustedes hay gente más santa que yo, seguro que sí. Gente más pura, gente, todo lo que sea, que podemos llevarlo directamente al cielo. ¿Y cuál es la diferencia entre esa persona y yo? Que Dios me ha dado la autoridad, la potestad, el don, la gracia, el regalo inmerecido de ser sacerdote del Dios Altísimo. Y me ha dado la potestad de perdonar los pecados. Usted puede ser muy santo, pero usted no puede perdonar ni un pecado. Me ha dado la potestad de repartirles el pan del cielo. Ustedes no pueden consagrar. ¿Qué vamos a hacer? Eso es el querer de Dios. Que no estemos de acuerdo, pues cuando llegue allá le reclaman. Porque es un invento de Él. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, gracias por su pregunta. Muchas gracias, Padre. Bueno. Buenas tardes. Mucho gusto de conocerlo, Padre, personalmente. Ya lo conocía por sus videos. Yo quiero hacer, aparte de una pregunta, quiero hacer un comentario en este momento. Así, a ojo de buen cubero, como buen crítico o malo, veo que la mayoría de las personas aquí como que andamos de la cuarta o quinta década de la vida. Como que muy pocos jóvenes. Y eso pues no me asombra, pero hago el comentario por lo que voy a decir. Cada día yo veo que en los católicos hay menos jóvenes y menos jóvenes. Es mi opinión, si no, tal vez me equivoque, pero yo pienso que entre 20 años, si las cosas siguen así, pues yo creo que ya no van a haber muchas personas en la Iglesia Católica, porque ya habemos, no sé si la mayoría, pero por lo menos una buena parte, que entre 20 años posiblemente o ya no estemos respirando o no podemos salir de la casa. Pero bien, eso es un comentario por lo que voy a decir. Yo vengo de familia católica, gracias a Dios, de mamá, de mi abuelita que era muy católica y lamentablemente por cosas de la vida, cosas de trabajo, por la juventud y por falta de tener una buena evangelización por parte de nuestra iglesia, uno se aparta. Así que yo veía la fe a mi manera, un católico a mi manera. Iba a misa ocasionalmente, cuando habían ciertos eventos, etc. Hace 4 años que empecé a ver los videos, por pura suerte, por casualidad y por pura suerte, empecé a ver los videos del padre Luis Toro, que dicho sea de paso al principio como que no me simpatizaba mucho, por la forma de predicar, pero sin embargo lo importante para mí no era criticar, era escuchar y darme cuenta que verdaderamente había algo muy valioso en esta forma como lo hace el Padre Toro, bendito sea Dios. Así que he vuelto a la iglesia permanentemente todos los domingos y tratando de cumplir con todas las cosas de la iglesia. Y por eso estoy aquí. Yo no sé, repito, qué nos va a pasar, porque yo siento que la Iglesia Católica
cada día vemos menos católicos, porque no hay una evangelización adecuada. La juventud se está perdiendo y en nuestro país no sé cuántas sectas existen, pero yo no sé si ahorita son más las sectas que los católicos en este país. Costa Rica en ese sentido creo que va muy mal, pero muy mal. Yo creo que ya hasta el Ministerio de Educación ya están prohibiendo la clase de religión. Todavía sigue siendo oficial la religión católica en nuestro país, pero ya está en cualquier momento, ya deja de ser oficial. Este es un país que se está llenando de sectas, o como se llamen, y eso es preocupante, es temeroso. Y yo pienso que la Iglesia Católica, no sé por dónde tiene que venir la orden, pero debería de haber una evangelización por parte más fuerte, más importante, más decidida de los sacerdotes, de los obispos, que hayan jornadas de evangelización para la juventud, para la gente, para los protestantes inclusive. Pero yo me siento por la calle protestantes por todo lado. Entonces mi pregunta básicamente es: ¿por qué dentro de la Iglesia Católica las autoridades no generan una evangelización que pueda competir, entre comillas, con tanto protestante por la calle? Porque hoy por hoy la juventud costarricense, la juventud, y aquí eso es evidente, no es ni chicha ni limonada. Gracias. Esta pregunta me impacta, me golpea. A lo mejor ustedes ni la entendieron, pero a mí me golpea. Porque lo que él siente es lo mismo que yo siento y nadie me entiende. Y me lo he preguntado 1000 veces. Y como nadie me responde, he tenido que ir a las Sagradas Escrituras y en oración y preguntarle a Dios qué es lo que está pasando. Y Dios me ha respondido en su palabra. Y por eso se la voy a responder. Miren, queridos hermanos, lo que está pasando es que hay una manera errónea de evangelizar dentro de la iglesia. Una manera errada de la acción del católico dentro de la iglesia. Muy lejos del evangelio, muy lejos de la Biblia. Cuando los apóstoles, Pedro, Pablo y todos los apóstoles vivían, no había cristianismo y comenzó a extenderse el cristianismo, evangelizando a gente atea, a los filósofos, intelectuales, evangelizando a gente mala, a gente buena de toda clase, reyes y señores del mundo. ¿Cómo lo hicieron? Tomándose en serio lo que dijo Jesús: vayan por el mundo entero y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará y el que se resista a creer será condenado. Ellos lo creyeron, lo pusieron en práctica, evangelizaron el mundo, surgieron muchos santos en la iglesia, pero luego viene el relevo de la iglesia. Y el relevo de la iglesia abandonaron la misión que Cristo dio: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora hay que ser católico, pero no predicar el evangelio. Ahora hay que ser católico, pero quedarse con los brazos cruzados, que los evangélicos digan lo que les dé la gana, que los ateos digan lo que les dé la gana y vivan como quiera, pero no se meta con los demás, no invada el sitio, el metro cuadrado del otro, quédese tranquilo. Hay que tener tolerancia, hay que tener con los demás, dejarlos en libertad. Eso no es cristiano. Ese es el error. Si los apóstoles hubiesen actuado de esa manera, el cristianismo hubiese muerto cuando nació. Pero el cristianismo se extendió porque los cristianos
predicaban a pesar de que le quitaran la vida. Y cada quien predicaba en su hogar a sus hijos. Ahora, ¿qué padre le predica a sus hijos? ¿Qué mamá le predica a sus hijos? Los curas predicaban la palabra de Dios. Ahora los curas predican todo menos la palabra de Dios. Los obispos tenían como esencia de su ministerio pastorear las almas, dándole el alimento de la palabra de Dios, porque está escrito en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy hay en el mundo, tristemente, obispos que ni siquiera han leído las Sagradas Escrituras, curas que no conocen lo que dice la Biblia. Y soy sacerdote y estudié en un seminario y conozco muchos seminarios del mundo, muchos sacerdotes en el mundo, muchos obispos en el mundo, y estoy seguro de lo que estoy diciendo. Pero esos obispos y esos curas son los que dicen que no hay que predicar la Biblia, que eso es fanatismo, que eso es falta de tolerancia. Y los laicos repiten como loros. Y por eso no hay catequista que predique la Biblia. Por eso los catequistas ahora, la catequesis es dinámicas, juegos, cantos. Pero prohibido hablarles con la Biblia porque los niños se van a traumar. Vaya pecado más grande. No me puedo callar. Mi dolor está sangrando mi corazón, mi dolor está saliendo gracias a este hombre que vino y me metió el dedo en la llaga. No puedo soportar ver la indiferencia, el letargo, la gente dormida que no quiere hacer nada en la Iglesia Católica, solo llenar las bancas, calentar las bancas, pero no se quieren preparar. No quieren estudiar, no quieren evangelizar, no quieren hacer nada. Para allá vamos. Entonces los hijos que aprenden lo que ven en televisión y por internet, en los celulares. ¿Y qué van a enseñar papá y mamá a los futuros sacerdotes? ¿De dónde salen los sacerdotes? De ustedes. ¿Qué le van a enseñar? Nada. Pero mañana su hijo tomó la decisión de irse al seminario. ¿Qué sabe de Biblia? Nada. Se metió en el seminario y en el seminario los formadores le enseñaron a estudiar filología y teología. Y la Biblia, eso es para los evangélicos. Vaya pecado más grande. Tengo que gritarlo abiertamente al mundo. Ese pecado es el que está llevando a la iglesia a quedarse sola, despreciada y abandonada por no cumplir la misión del maestro. Vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará y que resista creer será condenado. ¿Cuántos Pedro, cuántos Pablos hacen falta en el mundo de hoy? Que crean en el evangelio, que lean la Biblia, que prediquen la Biblia sabiendo que es la semilla del reino. El salmista, Salmo 119, 105, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Amo más tu palabra que miles de monedas de oro y plata. A ver qué católico es capaz de decir eso de corazón. Amo más tu palabra que miles de monedas de oro y plata. Yo le puedo asegurar que aquí el 100% ama más las monedas de oro y plata que la palabra de Dios. Oh, no, vamos de mal a peor. Por eso no me canso, por eso les predico la palabra de Dios, lo grito a diestra y siniestra hasta que me dejen, o hasta que me muera, o hasta que me maten. Pero no descansaré
A ver si algún día se despiertan de ese letargo, de ese sueño profundo en que está sumergida la Iglesia Católica. Y no lo digo como crítica destructiva, sino como crítica constructiva, porque amo mi iglesia. Pero algo está pasando. No se está fortaleciendo la fe del cristiano y se está apagando porque solo la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreo 4:12, más penetrante que una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos y no hay ser humano que pueda resistir. Perdonen, pero es que me da mucho dolor. Y en cuanto a los jóvenes, según dice San Lucas capítulo 2 versículo 45, Jesús también fue joven. O lo pueden leer desde el 42. Jesús también fue joven y teniendo 12 años también le pasó lo mismo que a todos los jóvenes. ¿Qué le pasó? Se perdió. ¿Por qué la Biblia dice que Jesús se perdió en el templo cuando tenía 12 años? Su madre y su padre caminaron 3 días y estaban buscándolo y no lo encontraban. Preguntaron por todos lados y no encontraron al hijo. Estaba perdido. Bíblicamente, teológicamente significa que todos los jóvenes va a llegar un momento en su vida que se van a sentir perdidos, no saben para dónde agarrar, no saben en qué hacer y papá y mamá se rascan la cabeza. ¿Dónde estará mi hijo a esta hora? ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién está? Pero ¿saben algo maravilloso? Que Jesús perdido lo hallaron. ¿Lo hallaron? ¿Y por qué no lo hallaron en una cantina? ¿Y por qué no lo hallaron en un prostíbulo? ¿Y por qué no lo hallaron en una parranda? ¿Por qué lo hallaron en el templo? Porque dice el San Lucas capítulo 2 versículo 21 que su padre y su madre lo llevaban al templo siempre. Y cuando el niño se pierde, ¿dónde lo encontraron? O sea, que cuando el papá y la mamá llevan al niño desde pequeño al templo y le enseñan las cosas de Dios, cuando llegue la adolescencia a los 12 años, donde todos se pierden, a ese joven lo van a encontrar en el templo, en la adolescencia. Cuando todos los jóvenes están rebeldes y están fumando droga y están tomando licor, ese joven está tocando teclado, tocando guitarra, cantando en la iglesia. Ese joven está en la catequesis, está en el grupo juvenil, está apoyando en las obras de Dios, porque papá y mamá lo llevaban desde pequeño, como María y José, al templo. Papá y mamá van a misa solos. Porque comenzando con el cura dicen: no me traigan los niños a llorar aquí, vete de aquí, porque ese niño me va a estorbar en la misa. Papá y mamá nunca llevan al niño a misa. Y luego dice papá y mamá: ¿para qué voy a llevar al niño a misa si se va a aburrir, se va a traumar? Mejor lo dejo. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza, se parte. Y si usted siembra plátano, jamás nunca va a cosechar papas, porque lo que siembra es lo que cosecha. Si usted lleva al niño desde pequeño al templo, mañana lo va a encontrar en el templo, en la adolescencia. Pero si usted no lo lleva al templo, mañana lo va a encontrar en las cantinas, en la calle, y solo en el templo va a encontrar a los viejos y a las viejas. Oh, no. Ese es el problema que tenemos. Entonces, queridos hermanos, yo quiero que ustedes comprendan que lo que está haciendo falta es volver a la fuente. Papá y mamá, leer la Biblia. Leer la Biblia, papá y mamá, enseñárselo a los niños y los sacerdotes a comenzar
evangelizar con la Biblia para que haya una transformación en la mente y en el corazón. Solamente una preguntita, ¿cómo se llaman sus papás? Papá me llama Luis Alfonso Jaime y mamá ¿Cómo, perdón? Luis Alfonso Jaimes y mamá María Isabel Toro de Jaimes. Que Dios bendiga a Luis y a su mamá por haber traído un ser tan extraordinario como usted a esta tierra. Amén, amén. Voy a darle la bendición. Reciban la bendición con fe. Yo lo único que voy a decirle a Dios, que así como hace caer la lluvia sobre la tierra, caiga bendiciones, las que ustedes necesitan para ustedes y su familia, y ustedes le reciben con fe, entonces que les suceda como has creído. Señor Dios omnipotente, te doy gracias porque a través de tu palabra hemos conocido lo que tú quieres de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Que tu palabra, que es la semilla del reino, no caiga en tierra mala, sino en tierra buena y de fruto para la vida eterna. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe para siempre.